La dieron por estéril y su esposo la despreció como si fuera menos que una mula vieja. Pero cuando un guerrero apache la encontró desmayada junto a un río, cubierta de sangre y vergüenza, jamás imaginó que aquella mujer rota terminaría siendo la madre de sus 4 hijos. Y el amor que su alma herida llevaba esperando toda la vida. En las tierras salvajes de Durango, donde los coyotes cantan a la luna y el miedo se respira como el polvo, vivía Adela Becerra, una joven de mirada firme y cicatrices invisibles, condenada por médicos y por la sociedad, pero aún capaz de sentir ese temblor profundo cuando alguien la mira con ternura. La lluvia no era común en esa región de Durango, pero esa tarde el cielo se rompió en llanto. Las gotas caían como cuchillas sobre el campo abierto, golpeando las hojas secas del mezquite y el barro endurecido de los caminos. Unas mulas avanzaban lentas bajo el peso de un carromato cubierto por lonas remendadas. Dentro, temblando bajo una manta empapada, Adela Becerra apretaba los dientes para no llorar. Pero su cuerpo no obedecía. «No se preocupe, señorita, ya vamos llegando», murmuró el cochero sin mirarla. Ella no respondió. Estaba agotada, no solo por el viaje, sino por lo que había dejado atrás. Una semana antes, su vida aún transcurría dentro de las paredes frías del hospital de Guadalajara. No por enfermedad, sino por diagnóstico. Uno que le había costado todo. Esterilidad total, habían dicho con voz neutral, como si no estuvieran destruyendo algo más que un útero. Su esposo, Claudio Escobedo, no lloró. No gritó. Solo se levantó de la silla, se ajustó los puños de su camisa de lino y murmuró con desdén: «Gracias por nada». Esa misma noche le envió los papeles de anulación. Y la mañana siguiente, su madre, una mujer más preocupada por el apellido que por el alma de su hija, le entregó un bolso con dinero y una carta recomendando un retiro en el norte, para que no avergonzaras más a la familia. «No puedo darte nietos, madre, pero todavía respiro», había pensado Adela, mientras subía al tren con las manos heladas y los ojos secos. Ahora, mientras el carromato descendía por un sendero escarpado que llevaba a la antigua hacienda abandonada donde se hospedaría por un tiempo, algo dentro de ella empezó a quebrarse. No eran los huesos ni el frío. Era el peso del silencio, el eco de una vida que ya no era suya. Al llegar, la casona era un monstruo dormido, paredes agrietadas, ventanas rotas, olor a moho y a abandono. Un matrimonio de campesinos, los Velarde, la recibió con respeto y lástima mal disimulada. Le ofrecieron un cuarto con cama de hierro, una colcha áspera y un jarrón con flores secas. Adela sonrió con los labios, pero por dentro todo seguía muerto. Esa noche, cuando se desvistió frente al espejo, observó su cuerpo con detenimiento. Seguía siendo joven. Seguía siendo hermosa. Pero ya no era útil. No para la sociedad que medía a las mujeres por los hijos que parían ni para el esposo que la había cambiado por una viuda fértil. Se cubrió con la sábana y cerró los ojos. Y justo antes de quedarse dormida, una pregunta se deslizó como una serpiente en su mente. ¿Y si todo lo que me han dicho es mentira? Al otro lado del bosque, entre sombras y humo de leña, un hombre también luchaba contra su pasado. Coa, el apache, estaba sentado junto al fuego en su choza de barro y ramas. Su piel curtida por el sol contaba más historias que su boca. Sus ojos oscuros, vigilantes, eran pozos de silencios y pérdidas. Había enterrado a su esposa 3 inviernos atrás, víctima de una fiebre que ni las plantas ni los rezos pudieron curar. Desde entonces, hablaba poco, confiaba en menos y dormía con un cuchillo bajo la almohada. Cazaba, construía, sobrevivía. Y sin embargo, esa noche no podía dormir. Algo en el aire olía diferente. No era el bosque, ni los coyotes, ni la lluvia. Era presagio. La mañana siguiente, cuando Adela salió a caminar sola por los alrededores, escapando del encierro y de su mente, se acercó al río que corría como una vena entre piedras. Se agachó a mojar sus manos y, sin querer, resbaló. Golpeó su costado contra una roca y cayó, desmayada, con un hilo de sangre bajándole por la frente. Y entonces, él la vio. Coa se acercó entre los árboles como una sombra. Al verla tirada en el barro, no supo si era real o parte de un sueño extraño. Pero sus ojos, aún cerrados, parecían pedir algo. Y sin saber por qué, se inclinó, la tomó entre sus brazos y la llevó a su hogar.
¿Qué hace un apache solitario cargando a una mujer blanca inconsciente? ¿Por qué sintió ese ardor en el pecho cuando la vio desmayada junto al río? Tal vez, justo en ese momento, lo único más fuerte que el miedo era la esperanza. Adela despertó envuelta en un calor desconocido. El aire olía a madera quemada, a hierbas secas y a tierra húmeda. Algo crujía cerca del fuego, y una sombra grande se movía a su alrededor con sigilo. Parpadeó varias veces antes de comprender que no estaba en la hacienda, ni en el río. Estaba en una cabaña hecha con troncos y pieles, sobre un catre cubierto de mantas gruesas y suaves que no recordaba haber visto nunca. Su cuerpo dolía, sobre todo el costado, y la frente le ardía. Al intentar incorporarse, una voz firme, baja y masculina la detuvo sin mirarla. «No te levantes aún. Perdiste sangre». Adela giró el rostro. Junto al fuego, un hombre de complexión robusta molía hojas en un cuenco de barro. Su torso estaba desnudo, cubierto por cicatrices que no pedían lástima, sino respeto. Su cabello negro caía hasta los hombros, trenzado en partes. Tenía un aire ancestral, como si llevara siglos viviendo en ese lugar. «¿Quién eres?», balbuceó ella, tragando saliva con dificultad. «Koa». No dijo más. «¿Dónde estoy?» «En mi casa». Adela entrecerró los ojos. Quiso preguntar cómo había llegado ahí, por qué estaba en ese lugar, pero la mirada de él, aunque no hostil, la invitaba a esperar. Había una pausa en el ambiente. Una de esas que no se llenan con palabras, sino con lo que se está construyendo en silencio. «No soy tu enemiga», dijo ella, intentando romper la tensión. Koa se giró y por primera vez la miró de frente. Sus ojos eran intensos, de un negro profundo, pero sin juicio. «Solo análisis. Eso lo sabré con el tiempo». Adela frunció el ceño, herida por la desconfianza, pero algo dentro de ella entendía la necesidad de protegerse que aquel hombre cargaba. «Gracias por ayudarme», lo dijo sin orgullo. Era la primera vez en años que alguien la cuidaba sin pedir nada a cambio. «No lo hice por ti», murmuró él, apagando las brasas. «Lo hice porque aún no estás lista para morir». Se hizo un silencio extraño. Ella lo observó con más atención. A pesar de la dureza de sus palabras, sus gestos eran suaves, casi cuidadosos. Le acercó un cuenco con un líquido tibio. «Bébelo. Te quitará el dolor. Pero si mientes, si traes problemas, esta será tu primera y última noche aquí». «No tengo a dónde volver», confesó, bajando la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Ya había llorado suficiente. Koa se quedó inmóvil, como si esa frase lo hubiera desarmado. «Eso no quiere decir que debas quedarte». Pero luego bajó la mirada, suspiró y murmuró. «Descansa. Mañana hablaremos». Adela lo observó mientras él salía de la cabaña en silencio. Se sintió segura por primera vez en meses, y a la vez, absolutamente vulnerable. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos escondía su mirada impenetrable? Afuera, el sol comenzaba a colarse entre los árboles. Koa se sentó junto a un tronco y observó el amanecer como si buscara respuestas en el cielo. No sabía quién era esa mujer, ni por qué le provocaba un nudo en el pecho. Solo sabía que su presencia había cambiado el aire. Y que no podía permitir que eso lo debilitara. «No es mi problema», se dijo a sí mismo. Pero algo en sus ojos no miente. Y mientras la mañana se abría paso, ambos sabían, en silencio, que algo más grande que ellos había comenzado. ¿Qué ocultaba Koa en su pasado? ¿Por qué desconfía de todos, incluso de sí mismo? ¿Qué hará Adela cuando descubra lo que él ha perdido, y lo que aún teme volver a amar? El canto seco de los cuervos rompía el silencio de la mañana, mientras el humo de una fogata perezosa subía en espiral por entre las ramas del bosque. El interior de la cabaña seguía tibio, pero Adela despertó con el corazón agitado. Había soñado con la hacienda, con su suegra acusándola de ser inútil para dar nietos, con el rostro desencajado de Emiliano, su exesposo, mirándola como si fuera un error. Pero ahí, en esa pequeña cabaña donde no había joyas, ni sirvientas, ni apariencias que mantener, se sentía más viva que nunca. El cuerpo le dolía, sí, pero era un dolor que venía de la vida, no de la humillación. Se sentó lentamente y estiró el brazo.
Al lado de su lecho improvisado, había una camisa limpia, doblada, y un pequeño tazón con agua fresca. Todo en silencio. Sin una nota. Sin un gesto de ternura explícita. Pero lleno de intención. Koa no la había abandonado. Ella no entendía por qué eso le provocaba un escalofrío tan inesperado. Se vistió con esfuerzo y salió de la cabaña. Afuera, el sol filtraba su luz entre los árboles, y la brisa agitaba suavemente las hojas secas del otoño. Koa estaba arrodillado junto a una trampa para conejos, revisando con manos expertas los nudos y la sangre reciente. Adela se quedó en la puerta, observándolo sin decir palabra. Era fuerte, sí. Pero no de esa forma grotesca que tenían algunos hombres que creían que su fuerza era para imponerse. No. La de Koa era una fuerza serena, controlada, casi animal. Como la de un lobo que solo ataca cuando es necesario. Dormiste demasiado, dijo sin mirarla, notando su presencia sin voltear. Mi cuerpo necesitaba descansar, respondió ella, sin tono de disculpa. Él se incorporó y la miró por fin. Había algo distinto en su mirada. Una pregunta sin formular. No preguntaré por qué estaba sola y herida. Pausa. Sus ojos eran duros, pero su voz no. Pero necesito saber si alguien vendrá a buscarte. Adela se tensó. Respiró hondo. Y soltó. Nadie. Me dieron por estéril, Koa. Y mi esposo me devolvió a mis padres como si fuera mercancía dañada. Cuando estos me vendieron a una familia que necesitaba una sirvienta, me escapé. Él no dijo nada. Solo apretó los labios y bajó la mirada. No traigo enemigos, continuó ella. Solo una historia que me pesa más que el cuerpo. Koa la miró en silencio. Sus ojos la recorrían como si intentaran distinguir verdad de desesperación. Pero también había un brillo fugaz, una grieta en su rostro siempre firme. No esperaba escuchar algo así. ¿Y ahora qué? Preguntó él. No lo sé. Pero estoy viva. Y tú tienes un techo, comida y soledad. Yo puedo ayudarte aquí. Cocinar, coser, moler raíces. No soy inútil, aunque otros lo creyeron. La tensión se estiró como un hilo fino, invisible, vibrando entre los dos. Koa asintió con lentitud. No dijo que sí. Pero tampoco dijo que no. No me gustas aquí, tan cerca de mi mundo, murmuró. Pero sería peor dejarte allá afuera, como cebo para los coyotes. Ella parpadeó. ¿Era eso una amenaza o una invitación disfrazada? Solo quiero un lugar donde no tenga que esconderme de lo que soy, dijo Adela, cruzando los brazos, firme. Y yo solo quiero paz. Pero en esa frase había algo más. Un reconocimiento silencioso. Una advertencia de que, si se quedaba, nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. Koa se giró y caminó hacia la cabaña. Ella lo siguió. Por dentro, algo en ambos comenzaba a tambalearse, como una viga vieja que cruje bajo el peso de un nuevo techo que aún no saben si podrán construir juntos. Pero era solo el inicio. ¿Qué cicatrices guarda Koa detrás de esa fachada de piedra? ¿Por qué vive aislado? ¿Y qué pasará cuando sus mundos, tan distintos, comiencen a entrelazarse sin remedio ni permiso? La lluvia llegó sin avisar. Era de esas lluvias finas, persistentes, que no mojan con furia pero lo empapan todo. El bosque parecía susurrar secretos bajo las gotas, y la cabaña de Koa se volvió una isla de calor en medio de la humedad que se colaba entre los troncos y la tierra. Adela cocinaba en silencio. El olor a carne de conejo guisada con raíces y hojas de agave llenaba el aire. Cada movimiento que hacía, cada giro de cuchara, parecía un intento de devolverle algo de normalidad a su cuerpo y a su alma. En esa pequeña cocina, con las llamas danzando y el crepitar del fuego como única música, había encontrado un ritual que calmaba sus demonios. Koa estaba sentado frente a la ventana, tallando en madera un trozo de lo que parecía un amuleto. Sus manos eran precisas, firmes, pero su mente claramente estaba en otro lugar. Desde que ella había contado lo de su esterilidad, él no había vuelto a hablarle más que lo necesario. ¿Qué estás tallando?, preguntó Adela sin voltear. Nada que debas saber, respondió él, pero no con rudeza. Más bien con protección.
como quien oculta un secreto porque mostrarlo sería como abrir una herida mal cerrada. Ella se giró, con un plato humeante en las manos. Lo dejó frente a él sin decir nada más. Koa la miró, luego al plato, luego a la ventana. Pero finalmente tomó el tenedor improvisado y probó un bocado. «Sabes cocinar como una mujer de tribu». Era un halago. Uno rudo, seco, pero honesto. Adela sonrió apenas. Y entonces se atrevió. «¿Siempre viviste aquí solo?» El silencio que siguió fue espeso. Casi se podía cortar con el cuchillo de cazar que colgaba de su cinturón. «No», respondió al fin. «Hace 5 años, esta cabaña tenía risas. Una mujer. Una hija». Adela bajó la mirada. «¿Murieron?» Koa soltó un suspiro que parecía salido de lo más profundo de su pecho. Pero no lloró. Nunca lloraba. Fueron quemadas vivas por soldados que querían que yo hablara. Las palabras fueron tan suaves como el filo de un cuchillo en la garganta. Y tan crueles. Adela sintió el estómago encogerse. Las manos le temblaron. «Lo siento». «No sientas. No sirve. No cambia nada». Pero había algo más en su voz. Una grieta. Una nota de culpa y otra de advertencia. «Y si no quieres sentir más dolor, ¿por qué me salvaste?» Koa levantó la mirada. Sus ojos estaban cargados de algo que ella no supo nombrar. «Porque tú no gritaste. Cuando te encontré. No gritaste, no rogaste, no me pediste nada. Solo te desmayaste con dignidad». Eso me recordó a ella. A Nahuatl. Ella era igual. Silenciosa. Fuerte sin ruido. La comparación la sacudió. Era un elogio, sí. Pero también una sombra. ¿Era ella una presencia viva o un reemplazo de alguien que ya no estaba? Adela respiró hondo. Se acercó a la mesa. Lo miró con firmeza. «No soy tu esposa muerta, Koa. No vine a ocupar el lugar de nadie. Pero si me dejas, puedo hacer que esta cabaña tenga fuego, no solo humo. Vida, no solo recuerdos». Él entrecerró los ojos. Como si evaluara su alma entera en una sola mirada. «No sé si puedo dejarte entrar», dijo con voz baja. «Porque si lo hago, y después también te vas, entonces ya no quedará nada de mí». Ella se quedó quieta. Porque esa frase era una puerta abierta, y una trampa. «Entonces no me dejes entrar. Pero no me eches aún». Koa no respondió. Pero su mano dejó de tallar. Y por primera vez desde que llegó, Adela vio algo que no había visto antes. Miedo. No de ella. No de enemigos. Sino miedo a volver a sentir. Afuerita, la lluvia seguía cayendo como si lavara pecados antiguos. Adela volvió al fuego. Koa terminó su plato. Y en ese silencio compartido, nació una promesa muda que ninguno de los dos entendía aún. ¿Qué esconde realmente el pasado de Koa? ¿Y quiénes eran esos soldados que lo obligaron a callar, a cambio de la vida que perdió? El sol se abrió paso entre las nubes tras 3 días de lluvia. La tierra aún estaba húmeda, pero el cielo había vuelto a pintar su azul brillante sobre las montañas. El bosque olía a vida renovada, como si todo hubiera sido lavado, menos los recuerdos. Adela salió temprano a buscar agua al arroyo. El cántaro de barro que usaba era pesado, pero le gustaba sentir el esfuerzo. Le recordaba que su cuerpo, por más que la hubieran llamado estéril o inútil, estaba hecho para sostener y avanzar. Mientras recogía el agua, escuchó un crujido. No era un animal. No era el viento. Era una pisada. Y no era Koa. Se quedó quieta. «¿Quién anda ahí?», preguntó con la voz firme, aunque su corazón latía como tambor. De los arbustos emergió un joven, de cabellos largos y oscuros, con un rostro familiar que parecía una sombra del pasado. «¿Adela?», preguntó con sorpresa. Ella frunció el ceño. No podía ser. «¿Cian?», susurró. Era su primo. O eso había sido una vez, antes de que la familia la expulsara por maldita. Él había sido el único que le había dejado comida a escondidas cuando la echaron. Y también quien le había dicho en voz baja, tembloroso, que ella merecía algo mejor que una vida encerrada. Ahora estaba allí.
delante de ella, con los ojos más endurecidos, la piel más curtida y una cicatriz que atravesaba su mejilla como un relámpago seco. Vinieron a buscarte, dijo sin rodeos. Tu esposo y tu madre. Adela palideció. ¿Mi madre? ¿Elías? Cian asintió. Están en la aldea del sur. Preguntaron por ti en el pueblo viejo. Dijeron que si alguien te había visto. Dicen que fuiste secuestrada por salvajes, pero tú y yo sabemos que no es cierto. Adela tragó saliva. Sus piernas temblaban. Quiso responder, pero no pudo. El pasado que había enterrado regresaba, y no venía solo. ¿Por qué estás aquí? Logró decir al fin. Cian bajó la mirada. Porque si te encuentran con un apache, te matarán. Dicen que andas deshonrando a tu sangre. Que eres peor que una ramera. Que tu vientre vacío es un castigo de Dios. La frase se le clavó como una daga. Viejas heridas se abrieron, y con ellas, una furia que ya no tenía miedo de arder. Mi vientre puede estar vacío, pero mi alma no. Ellos me dejaron por muerta. Este salvaje, como lo llaman, me salvó. Me alimentó. Me dio un techo. Y me devolvió algo que nadie me había dado: respeto. Cian la miró. Y en sus ojos, por un segundo, se encendió la ternura que Adela recordaba de cuando eran niños. No vine a juzgarte, Adela. Vine a advertirte. Esta vez, vienen con armas. Y con rabia. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Vienes con ellos? Cian bajó la cabeza. No respondió. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Vete, dijo ella, tomando el cántaro. Si estás con ellos, vete. Y si alguna parte de ti aún recuerda quién fui antes de que me rompieran, entonces no digas que me viste. Mientras regresaba a la cabaña, con el agua agitada y el corazón aún más, supo que el refugio que había construido con Koa estaba en peligro. Pero más aún, empezó a temer que él también guardara secretos que podrían estallar como el fuego al contacto con el aire. Koa la esperaba en la entrada. Su mirada lo decía todo, lo sabía. Había visto al forastero desde lo alto del risco donde solía vigilar. ¿Qué te dijo? Preguntó sin rodeos. Que vienen por mí, respondió Adela, sin adornos. Koa apretó la mandíbula. No dijo nada. Entró a la cabaña, sacó su arco, y comenzó a afilar las flechas. No voy a dejar que te lleven, dijo al fin. No soy tuya, Koa. No necesitas protegerme. Él se giró. Se acercó. Y por primera vez, tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza que desarmaba. No. No eres mía. Pero tampoco eres de ellos. Eres tuya. Y eso es suficiente para luchar. Adela sintió que algo en ella se quebraba, pero esta vez no dolía. Era una grieta por donde entraba la luz. ¿Volverá Cian a traicionarla? ¿O en el fondo aún queda algo de lealtad en su sangre? ¿Y qué pasará si Elías y su madre llegan antes de que Adela y Koa estén preparados? El viento había cambiado. Era más seco, más áspero. Olía a madera quemada en la distancia, y los pájaros guardaban silencio como si algo en el aire les advirtiera que no era momento para cantar. Adela despertó sobresaltada. Había soñado con su infancia, con las caricias ásperas de su madre y las palabras frías que siempre terminaban en reproche. Soñó con su primer llanto ahogado en la almohada y con la única frase que su madre le repetía como sentencia: Dios da hijos a las mujeres completas, no a las defectuosas. Koa dormía a su lado, la respiración profunda. A su alrededor, la cabaña respiraba con ellos. Pero Adela sabía que la paz estaba a punto de quebrarse. Al mediodía, el primer disparo sonó a lo lejos. No fue una amenaza. Fue una advertencia. Koa tomó su arco y subió al risco. Desde ahí, vio las siluetas acercarse por la ladera, 3 hombres y una mujer. La reconoció de inmediato. Por la postura rígida. Por la forma en que su cabello blanco estaba recogido con una peineta de marfil. La mujer que siempre había evitado mirar a Adela a los ojos, ahora venía tras ella. Tu madre viene, dijo Koa cuando bajó. No viene sola. Adela se quedó en silencio. No había preparado su corazón para ese encuentro.
Había imaginado muchas veces lo que le diría si la tuviera enfrente. Pero ahora que estaba por ocurrir, se sentía como una niña otra vez. Frágil. Sucia. Pequeña. Cuando su madre, Alberta Becerra, llegó a la entrada del claro, no se quitó los guantes. Llevaba un vestido de lino blanco, impoluto, y su voz tenía la misma tonalidad con la que ordenaba a las sirvientas en su antigua casa. «Vienes conmigo, Adela», dijo sin saludar, sin preguntar, sin mirar a Koa. «No», respondió Adela, con un tono bajo, pero firme. Alberta alzó una ceja. «Has deshonrado a tu familia. Has desaparecido. Elías ha pagado por médicos, ha enviado hombres a buscarte, y ahora te encuentra en medio del monte, en compañía de un salvaje. ¿Así es como pretendes vivir?» «Sí», respondió ella. «Prefiero vivir en una cabaña de madera con respeto, que en una mansión de piedra siendo tratada como un objeto roto». Los hombres que venían con Alberta se miraron entre sí. Uno de ellos dio un paso adelante. Era Elías. «Adela, tú no sabes lo que dices. Todo esto es una confusión. Si regresas, hablaremos con el padre. Veremos qué se puede hacer con tus problemas. Tal vez aún haya solución. Todavía eres joven. Tal vez con un nuevo médico». Adela sonrió. Una sonrisa triste. «Ya no necesito que un médico me diga si puedo o no ser madre. Ya lo soy». Alberta frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy criando a 4 niños», dijo, mirando a Koa. «No salieron de mi vientre, pero se alimentan de mi cuidado. Y me llaman mamá». Alberta pareció paralizada por un momento. Como si no entendiera las palabras. Como si fueran de otro idioma. La mujer que nunca reconoció su dolor ahora se enfrentaba a una versión de Adela que no podía controlar. «¿Eso crees que es ser madre? ¿Criar niños ajenos? ¿Niños de un indio?» Koa se tensó. Dio un paso adelante, pero Adela le puso la mano en el pecho. «No necesito tu bendición, madre. Ni tu aprobación. Solo vine a decirte esto, me rompiste. Me hiciste creer que no valía. Y sin embargo, aquí estoy. No volví contigo porque nunca me fuiste hogar. Esta cabaña, este hombre, estos niños, lo son». Por primera vez, Alberta pareció pequeña. Como si el peso de sus palabras la venciera. Pero no se disculpó. Nunca lo haría. Su orgullo era más alto que cualquier montaña apache. «Te arrepentirás», fue lo único que dijo antes de girar sobre sus talones. Pero justo cuando se alejaba, dejó caer algo en el suelo, un pañuelo bordado, con sangre seca. Adela lo recogió. «¿Qué es esto?» Elías se giró, pero ya era tarde. «Tu hermana», murmuró. «Ella murió en el parto. También dijeron que era estéril. Pero antes de morir, dijo tu nombre». Adela sintió que el mundo se detenía. Que todo se apagaba. Su hermana, a la que nunca le permitieron hablar. La que siempre la miraba con compasión. Había muerto, y con su último aliento, la había llamado. Koa la sostuvo. No dijo nada. Sabía que no había palabras para eso. Solo un silencio que lo decía todo. Pero Adela ya no era la mujer que huyó. Era otra. Y ahora, con una verdad enterrada a sus pies, debía decidir si enterrarla de nuevo o usarla como semilla para lo que estaba por venir. El pañuelo seguía en sus manos, y aunque el sol ya se había ocultado, Adela no lo soltaba. Lo había lavado con agua del río, pero la mancha no se iba. Era como si la sangre de su hermana se aferrara a ella, como un mensaje que no terminaba de revelar su significado. Esa noche no durmió. Se sentó junto al fuego, rodeada del crujir de la madera y los pasos suaves de los niños dormidos. Koa, desde el otro lado de la cabaña, la miraba sin decir nada. Él sabía que había algo más que debía salir, algo que aún no se atrevía a preguntarle. ¿Tú sabías que tenía una hermana?, susurró Adela de pronto, sin mirarlo. Koa se acercó despacio, con los ojos entrecerrados por el fuego. Sabía que había algo en tus ojos, como una herida vieja. Pero no lo sabía. Ella asintió, sin lágrimas, solo con el temblor en los dedos. No hablábamos mucho. Era callada, obediente.
Todo lo que yo no era. Mamá la prefería. Decía que ella al menos sabía comportarse, que no hacía el ridículo creyendo en cosas que no le tocaban. Pero cuando mi padre me golpeó por rechazar a Elías, ella fue la única que se quedó en la puerta. No me defendió. Pero lloró. La vi. Lloró por mí. Koa le tomó la mano, pero ella no se lo permitió del todo. Todavía estaba lejos, encerrada en un rincón del pasado que apenas se atrevía a tocar. Si murió en un parto, dijo, entonces no era estéril. ¿Y si me mintieron? ¿Y si fui yo la elegida para cargar con ese castigo que nunca merecí? El silencio cayó como una losa. La pregunta no era solo médica, era moral. Era la grieta en la base de todo su sufrimiento. Al amanecer, Adela tomó una decisión. No podía seguir sin saber. Tenía que ir al viejo pueblo. Tenía que encontrar la tumba de su hermana. Koa no se opuso. Solo le pidió que llevara su colgante. Una piedra turquesa envuelta en cuero. Para protegerla, dijo él. Llegar al pueblo no fue fácil. Adela lo había abandonado con el corazón destrozado y los murmullos clavándose en la piel como espinas. Ahora regresaba como otra. Pero los ojos seguían siendo los mismos, los de la que no pudo dar hijos. Caminó hasta el cementerio, ese lugar polvoriento al borde de la colina, donde las cruces de madera se doblaban con los años. Buscó con desesperación, y la encontró. Isabela Becerra. 22 años. En su vientre, la esperanza. Adela se arrodilló. No pudo evitarlo. Las lágrimas salieron sin permiso. ¿Quién fue el padre? Preguntó en voz baja, como si el viento pudiera responderle. Pero no fue el viento. Fue una voz detrás de ella. No debiste volver, Adela. Se giró. Era padre Gael, el sacerdote del pueblo. Años atrás, él la había acompañado cuando creyó que Dios la había olvidado. Ahora lo veía más viejo, más encorvado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Sabían demasiado. ¿Quién era el padre del hijo de Isabela? Gael bajó la vista. Eso no importa. Importa si era alguien que ustedes protegieron. Si era un hombre casado. Si fue Elías. Gael tragó saliva. Dio un paso atrás. Hay cosas que es mejor no remover, hija. ¿Como la dignidad de una muerta? ¿O la verdad que puede salvar a una viva? El viejo sacerdote la miró con miedo. No a ella. Al pueblo. A lo que su silencio podría costarle. No fue Elías. Fue tu padre. El mundo se detuvo. No, murmuró ella. Tu padre violó a Isabela. La dejó embarazada. Tu madre lo supo. Por eso la escondieron. Por eso dijeron que tú eras la enferma. Para proteger el apellido. Para callar el pecado. El golpe fue tan duro que Adela cayó de rodillas. Todo cobraba sentido. Cada desprecio. Cada diagnóstico falso. Había sido el precio de la honra de una familia podrida por dentro. Gael se arrodilló a su lado. No sé si hice bien en callarlo. Pero tú mereces saberlo. Y mereces justicia. Por ti. Y por Isabela. Adela se levantó. Tenía el rostro cubierto de tierra y lágrimas, pero en sus ojos brillaba una determinación nueva. Ya no era la hija estéril. Era la mujer que cargaba la verdad, y no iba a enterrarla otra vez. La próxima vez que volviera a ese pueblo, no lo haría sola. Adela regresó del pueblo con las manos temblorosas, pero con el corazón en llamas. La carreta en la que venía se sacudía con cada piedra del camino, pero nada la hacía tambalear como lo que llevaba en la mente. El silencio de su hermana. El rostro del sacerdote. Y esa tumba que ahora gritaba una verdad que durante años le habían negado. Cuando llegó al rancho, Koa la esperaba con los brazos cruzados, el torso descubierto y los ojos fijos en el horizonte como si ya supiera que algo se había roto. Adela no bajó la mirada. Caminó hasta él y se detuvo justo frente a su pecho. Mi padre fue el que dejó embarazada a Isabela. Koa no dijo nada. Solo cerró los ojos como si fuera él quien hubiera recibido el golpe. Adela tragó saliva. Y a mí me condenaron por su pecado. Me hicieron cargar con el estigma. Me vendieron.
Me llamaron estéril para esconder que él destruyó a su propia hija. Koa la abrazó con fuerza, pero no como un consuelo vacío. Como un ancla que evitaba que ella se desmoronara del todo. No tienes por qué volver, Adela. Puedes quedarte aquí. Nosotros somos tu hogar ahora. Ella lo miró a los ojos, con los suyos ardiendo. No. No puedo dejarlo así. No después de saberlo todo. No después de haber sido enterrada en vida por algo que nunca fue mío. Esa noche no durmió. Se sentó junto al fuego y escribió una carta. No para su madre. Ni para el sacerdote. Para el pueblo. Una carta donde lo contaba todo. Sin eufemismos. Sin adornos. Con fechas, nombres y detalles. Todo lo que había guardado por años. Todo lo que ahora sabía con certeza. La llevó ella misma al buzón del centro, sabiendo que al día siguiente, cada familia, cada vecino, cada mujer que alguna vez la señaló, la leería con los ojos abiertos y el alma sacudida. No era venganza. Era justicia. Era una advertencia para quienes aún creían que podían pisotear a las mujeres y salir impunes. Esa mañana no regresó al rancho. Se quedó sentada en el banco de la plaza, vestida de blanco, con el cabello recogido como lo usaba su hermana. Esperó. Uno a uno comenzaron a llegar. Primero fueron los murmullos. Luego las miradas incómodas. Y después, los gritos. Mentira. Eres una bruja. Vino a destruirnos. Fue tu culpa que tu hermana muriera. Adela no se movió. Se quedó firme, sin una lágrima, sin un temblor. Y entonces, entre la multitud, se abrió paso una figura que nadie esperaba, su madre. Doña Cecilia Becerra. Vestida de negro, con el rostro más pálido que el mármol. Cecilia. Dile que miente. Le gritaban. Pero ella no dijo nada. Solo caminó hasta su hija, la miró a los ojos, y por primera vez en años, bajó la cabeza. Perdóname, susurró. No supe protegerte. A ninguna de las dos. Adela la miró, pero no respondió. Había cosas que no se curaban con palabras. Entonces ocurrió lo inesperado. Una mujer joven del pueblo, embarazada, se acercó con paso tembloroso. Gracias por contarlo, dijo. A mí también me hicieron callar. Luego otra. Y otra más. Como una llama que prendía en los rincones más oscuros, la verdad comenzaba a liberar a otras, que también habían sido silenciadas. Koa apareció en ese momento. Se acercó sin decir palabra y le tendió la mano. Adela la tomó. Juntos caminaron fuera del pueblo, dejando atrás el ruido, los susurros, la historia que ya no les pertenecía. ¿Crees que hiciste bien?, preguntó él cuando estaban lejos. No lo sé, respondió ella. Pero ya no tengo miedo. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia personal, se había convertido en algo más grande. En una revolución callada. En un nuevo comienzo para muchas, incluyéndose a sí misma. El sol caía lento detrás de las montañas, bañando de oro los campos que rodeaban el rancho. Las gallinas ya dormían en sus cajas de madera y los caballos resoplaban con calma bajo el cobertizo. En ese silencio suspendido, Adela acariciaba el cabello de Nita, la pequeña más inquieta de los cuatro, mientras los demás dormían en una manta extendida junto al fuego. Desde el pueblo, nadie había venido a buscarlos. Pero tampoco nadie se había atrevido a enviar una carta de amenaza. El rumor era que las mujeres estaban hablando entre ellas, compartiendo verdades que antes solo se murmuraban entre lágrimas. El nombre de Adela comenzaba a ser pronunciado con respeto, y también con miedo. Koa había salido al bosque por leña, y la noche avanzaba con un susurro tibio que traía olores de tierra húmeda. Adela se quedó sola con los niños, su mente reviviendo los últimos días, intentando entender en qué momento se había convertido en ese tipo de mujer, la que se levanta cuando todo a su alrededor le dice que no puede. Fue entonces cuando escuchó un crujido en el granero. No era el sonido del viento. Era el peso de una pisada. Otra. Y otra más. Lentamente. Adela se levantó sin hacer ruido, cubrió a los pequeños con una manta y tomó la lámpara de aceite. El corazón le palpitaba como un tambor en el pecho. Caminó descalza hasta la puerta del granero, la abrió con cuidado,
y la luz temblorosa iluminó una figura que la hizo detenerse en seco. ¿Sofía? Una mujer cubierta de polvo, con las mejillas hundidas y los ojos desorbitados, se dio vuelta con torpeza. Sus ropas estaban rotas y su cabello, enmarañado. Pero había algo en esa mirada, algo familiar. No. No soy Sofía, susurró la mujer. Soy Alma. Adela retrocedió un paso. El nombre le golpeó el pecho como una campana rota. Mi hermana, murmuró. Mi hermana se llamaba Alma. La mujer dio otro paso. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo, sollozando. Me escondieron. Me encerraron en el convento cuando tenía 14 años. No por rebeldía. Porque sabía lo que nuestro padre hizo contigo y con ella. Me dieron otro nombre. Me dijeron que Alma había muerto. Que yo era otra. Adela sintió que el mundo se le partía en dos. Durante años creyó que su hermana había muerto. Pero no. La habían escondido. Borrado. Silenciado como a tantas otras. Corrió a ayudarla. La abrazó con fuerza, aunque el cuerpo de Alma temblaba como si no recordara lo que era el calor humano. Te buscaron. Te enterraron en la memoria. Pero estás aquí. Y no voy a dejar que vuelvan a arrancarte la voz, susurró Adela. Koa llegó en ese instante. Miró la escena en silencio. Y no preguntó nada. Solo se agachó junto a ellas y puso su mano sobre el hombro de Alma. Este es tu hogar ahora, dijo con voz firme. Aquí nadie más va a hacerte daño. Lo que parecía cerrado, se abría con fuerza. La verdad no se había dicho por completo. Y en la oscuridad de ese granero, Adela comprendió que la historia que pensó que era solo suya, estaba tejida con muchas otras voces que aún esperaban ser escuchadas. El amanecer no trajo paz, sino preguntas. Alma dormía en la habitación de los niños, profundamente, como si el peso de años enteros la hubiera dejado vacía. Adela la había lavado con delicadeza, le había prestado una de sus pocas batas limpias y la había arropado como a una hija que regresa de la guerra. Pero su mente no dejaba de girar. ¿Por qué la habían encerrado? ¿Por qué habían fingido su muerte? ¿Quién más lo sabía? Las respuestas no solo dolían. También exigían acciones. Y Adela no sabía si estaba lista para enfrentarlas. Koa, por su parte, no dijo mucho esa mañana. Lo observó desde la cocina, preparando el desayuno con esa calma que solo él parecía conservar en medio del caos. Había algo en su silencio, no era indiferencia, era una espera. Como si supiera que algo se avecinaba y no quería interrumpirlo antes de tiempo. ¿Te molesta que ella esté aquí? Le preguntó Adela, casi en un susurro. Él levantó la mirada y negó con la cabeza. No me molesta. Pero esto cambiará cosas. Y tú necesitas saber en quién confiar. Esa frase quedó flotando como humo espeso entre los dos. Al mediodía, los niños jugaban afuera con Alma, como si el vínculo de la sangre hubiera florecido entre risas. Ella reía con timidez, como si aún no creyera que podía hacerlo. Pero sus ojos miraban de reojo, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a arrebatarle aquella calma. Esa misma tarde, un forastero llegó al rancho. Iba a caballo. Vestía como cualquier campesino, pero su postura no coincidía. Tenía la espalda demasiado recta, la mandíbula tensa y las botas limpias. Koa fue el primero en salir a su encuentro. Adela, detrás, con el corazón apretado. «Buenas tardes», dijo el hombre, con voz seca. «¿Aquí vive la señora Becerra?» «Depende de quien lo pregunte», respondió Koa sin moverse un centímetro. El forastero bajó del caballo con una lentitud calculada. Sacó del bolsillo una carta sellada y la tendió hacia Adela, que se mantenía firme detrás de Koa. «Del despacho del alcalde. Es sobre una mujer desaparecida hace más de 10 años». Adela tomó la carta, pero no la abrió. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Porque alguien ha comenzado a hacer preguntas. Y no todos están cómodos con las respuestas que podrían aparecer». Era una advertencia disfrazada de cortesía. Y Adela lo entendió. Esa noche, cuando Alma se quedó dormida, Koa y Adela se sentaron junto al fuego, en el patio trasero, lejos de oídos curiosos.
No puedes protegerla para siempre, dijo él. Si ella habla, si tú hablas, van a venir por ti. ¿Y si callo? Preguntó Adela. ¿Qué soy si me vuelvo cómplice del silencio? Eres madre. Y hermana. Y ahora también, testigo. Adela bajó la mirada. Sintió que todo volvía a moverse, como placas bajo sus pies. La historia que creía cerrada tenía una continuación. Pero esa continuación no prometía redención. Solo lucha. Y mientras la luna trepaba por el cielo como un centinela silencioso, alguien desde la colina observaba el rancho con un catalejo antiguo. Un anillo dorado en su dedo brillaba bajo la luz pálida. Y en su rostro, una sonrisa torcida se extendía como una grieta. La calma era solo el comienzo del derrumbe. El sol aún no se había alzado por completo cuando Alma despertó sobresaltada. Aferró las sábanas como si fueran un escudo y tardó varios segundos en recordar dónde estaba. Los sonidos del rancho, el trotar de los caballos, el crujido de la madera vieja, el canto lejano de un gallo, le eran extraños y al mismo tiempo reconfortantes. Una parte de ella aún no creía que estaba viva y libre. La otra parte temía que fuera un espejismo. En la cocina, Adela preparaba café. Sus movimientos eran precisos, casi automáticos, pero por dentro hervía. Había leído la carta la noche anterior, cuando todos dormían. La letra era elegante, pero el mensaje era una amenaza encubierta. Decía que si no presentaba una declaración voluntaria sobre el paradero de su hermana, se iniciaría una investigación formal. Una investigación que podría derrumbar el nombre de los Becerra, exponer su propio silencio y arrastrar a Koa con ella. Koa, por su parte, estaba en el granero, revisando unas maderas con más vehemencia de la necesaria. Había sentido la tensión en Adela, el miedo disfrazado de calma. Él era observador. No necesitaba muchas palabras para saber que el enemigo ya no estaba afuera, sino adentro. Esa mañana, un visitante inesperado llegó al rancho. «Buenos días», dijo una voz pausada al otro lado del portón. Adela salió. Frente a ella, un hombre de traje claro y sombrero beige sostenía un bastón de madera pulida. Tenía ojos grises como acero viejo, una cicatriz cerca del labio y una sonrisa educada, demasiado educada. ¿La señora Adela Becerra? Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Dariel Montenegro. Represento a una fundación que se encarga de casos de personas desaparecidas. Me preguntaba si podría hablar con usted y con su hermana. Adela sintió un frío recorriéndole la columna. Mi hermana está descansando. Pasó años encerrada, ya lo sabe. No está para responder preguntas ahora. Dariel sonrió con amabilidad. Lo entiendo. Pero hay quienes no están tan dispuestos a esperar. Y a veces, cuando la verdad tarda mucho en salir, alguien más la cuenta a su manera. Una advertencia disfrazada de cortesía. Otra más. Y cada vez más cercana. Koa apareció en el fondo, sin decir palabra. Dariel lo miró. Apenas un gesto con la cabeza. Vivir aislados tiene sus encantos, dijo el forastero, girando sobre sus talones. Pero también puede hacernos creer que estamos a salvo, cuando en realidad solo estamos solos. Y se marchó. Esa tarde, Alma volvió a tener una pesadilla. Gritó el nombre de su madre. Lloró con fuerza. Y entre sollozos, soltó una frase que dejó helada a Adela. Fue papá. Él me vendió. Él me entregó a esos hombres. Adela sintió que el mundo se quebraba. No porque lo dudara, sino porque, en el fondo, siempre lo supo. Su padre había fingido la muerte de Alma para esconder una transacción, como si su hija fuera ganado. Y ella, en su ceguera por la obediencia, por el que dirán, por la maldita tradición familiar, nunca preguntó. Nunca buscó. La noche llegó sin tregua. Koa y Adela discutieron en voz baja. Tienes que hablar, le dijo él. No a mí. A la gente. Al pueblo. A las autoridades si es necesario. ¿Y tú? ¿Te quedarás si me convierto en el centro del escándalo? No lo sé, respondió él, sin suavizar el golpe. Pero si te callas, ya no eres la mujer que yo respeto. Una verdad como cuchillo. Porque el amor no siempre protege, a veces exige.
A veces duele. A veces obliga a elegir entre lo correcto y lo cómodo. Adela se quedó sola en la galería. El viento soplaba entre los pilares como si llevara lamentos antiguos. Sus hijos dormían. Alma también. Y ella, por primera vez en años, sintió miedo. No miedo a perderlo todo, sino miedo a no merecer lo que tenía. Al día siguiente, muy temprano, montó su yegua y cabalgó hacia el pueblo. Llevaba en la bolsa la carta, el acta falsificada y la vieja fotografía de su padre con el alcalde. Iba a contar la verdad. Pero no sabía que alguien más ya lo había hecho por ella. Con una versión distorsionada. Y con pruebas que la harían parecer culpable. Las primeras luces del día aún no rozaban el campanario del pueblo cuando Adela llegó a la oficina del comisario. El aire estaba denso, como si las palabras no dichas del pasado se hubieran condensado durante la noche, esperando el momento justo para estallar. El pueblo despertaba con la rutina de siempre: niños camino a la escuela, ancianos en sus bancas bajo los naranjos, y mujeres barriendo los portales como si quisieran barrer también los secretos de las paredes. Pero hoy, todo se detendría. Porque lo que Adela estaba a punto de hacer, cambiaría para siempre la manera en que la miraban. Entró al edificio sin saludar. No era arrogancia, era decisión. El comisario, un hombre robusto de barba entrecana llamado Fermín Alayón, levantó la vista de sus papeles. Señora Becerra, dijo, acomodando su silla. Qué raro verla por aquí. Adela dejó sobre su escritorio la carta, la fotografía y un sobre con documentos. No vengo a buscar favores. Vengo a hacer una declaración. Fermín abrió los papeles. Su ceño se frunció. Leyó la carta. La fotografía. El acta. ¿Está diciendo que su padre vendió a su propia hija? Adela tragó saliva. Sí. Y yo lo supe, demasiado tarde. El comisario se reclinó en su silla. Por un instante, el despacho pareció encogerse. El silencio se hizo incómodo. Fermín era del tipo de hombre que había crecido con la familia Becerra en un pedestal. Lo que ella estaba diciendo no solo arrastraba a su padre, sino que desmoronaba una narrativa entera que había sostenido el poder en esa región durante décadas. ¿Y por qué venir ahora? Porque si no lo hago yo, alguien más lo hará. Y contarán solo la mitad. ¿Y qué espera? ¿Redención? No. Justicia. La palabra colgó en el aire como una espada. Justicia. No perdón. No venganza. Justicia. Porque a veces, cuando todo se pudre por dentro, lo único que queda es dejar que la verdad arda y purifique. Fermín respiró hondo. Esto va a levantar polvo, señora. Mucho polvo. Entonces que levante, respondió Adela, con los ojos encendidos. Prefiero el polvo de la verdad que el mármol del silencio. Horas después, la noticia empezó a circular como un veneno dulce. Primero en susurros, luego en gritos, y finalmente en titulares. Hija ilegítima de Becerra fue vendida a traficantes humanos. Familia encubre el crimen por años. Todo el pueblo hablaba. Algunos la admiraban. Otros la condenaban. Pero nadie pudo ignorarla. Coa lo supo antes de que Adela regresara al rancho. Lo supo por los rostros, por el aire, por los ojos de los niños en la plaza que ya no lo miraban con inocencia, sino con una mezcla de respeto y miedo. Cuando Adela llegó, lo encontró en la puerta. No dijo nada. Solo la abrazó. Lento. Firme. Como quien sostiene algo que está a punto de romperse. Pensé que no querrías verme, susurró ella, con voz temblorosa. Estoy aquí porque te vi de verdad por primera vez, respondió él. No por lo que heredaste, sino por lo que decidiste ser. Adela cerró los ojos. Sintió que por fin, no tenía que cargar sola con el peso de su apellido. Pero mientras ellos hablaban, en otra parte del pueblo, Dariel Montenegro recibía una llamada. ¿Y? Preguntó la voz al otro lado de la línea. ¿Cayó? Cayó, respondió él con una sonrisa torcida. Pero aún no sabe que todo lo que acaba de confesar la vincula a una red más grande. Y que los papeles que entregó fueron modificados antes de llegar al comisario. Un giro brutal. Porque a veces, decir la verdad, no es suficiente.
A veces, es justo lo que el enemigo estaba esperando. La tarde se desangraba sobre los campos como una promesa incumplida. El cielo, teñido de tonos ámbar y carmesí, parecía anunciar que algo se acercaba, algo que no tenía forma pero que dejaba su sombra antes de llegar. En el rancho, todo se sentía suspendido, como si el tiempo contuviera la respiración. Adela acariciaba el cabello de Lía mientras dormía. A su lado, los pequeños gemelos descansaban en cunitas improvisadas hechas con la tela que Koa había tejido semanas atrás. Pero su mente no descansaba. Desde que hizo la denuncia, el mundo parecía girar en sentido contrario. Koa estaba afuera, afilando una lanza antigua, no por necesidad sino por instinto. Sentía que la calma era apenas un disfraz del peligro. Su abuelo se lo había enseñado. El enemigo no siempre lleva un arma en la mano, a veces solo un papel en el bolsillo. Y ese papel podía ser una orden de arresto, o una traición escrita con tinta de mentiras. El golpe en la puerta fue seco, firme, autoritario. Adela dejó a Lía y caminó hasta la entrada. Cuando abrió, encontró a Fermín Alayón, el comisario, con un rostro más gris que el cielo de tormenta. «¿Qué pasa?», preguntó, sintiendo cómo su estómago se apretaba. Fermín no respondió de inmediato. Miró a Koa que se había acercado por detrás, con la lanza aún en la mano. Luego bajó la mirada al suelo, como quien se avergüenza de las palabras que está a punto de pronunciar. «Adela, me obligaron a hacerlo. Vengo con una orden». «¿Una orden?». «De arresto. Por colaboración con tráfico de personas». Adela palideció. Sus piernas temblaron. Su voz, sin embargo, no flaqueó. «Eso es mentira. Fui una víctima. Lo sé. Pero los documentos que entregaste fueron manipulados. Hay una cuenta a tu nombre en Veracruz. Y una transferencia desde un contacto vinculado a Montenegro». Koa apretó los puños. Un silencio sepulcral se apoderó del rancho. El mundo entero se doblaba como una rama bajo el peso de la injusticia. «Yo no abrí esa cuenta», gritó Adela. «Es una trampa». «No puedo evitarlo», dijo Fermín, bajando la cabeza. «Ya está todo en movimiento. Si me niego, me quitan el cargo y envían a alguien peor». Koa dio un paso adelante. «Si se la llevan, me llevan también a mí». «No, Koa», dijo Adela, tomándolo del brazo. «No. Si caigo, alguien tiene que quedarse para protegerlos. Una decisión desgarradora, una separación impuesta no por la vida, sino por la vileza humana». Y aún así, entre las lágrimas, Adela sonrió. Porque sabía que esto no era el final. Era apenas el comienzo de la lucha. Fermín bajó las esposas, pero Koa levantó la mano. «No. Ella camina libre. No la toques». Y así, Adela subió al carro sin cadenas, con la frente en alto y los ojos llenos de fuego. Desde una colina, Dariel Montenegro observaba todo con unos binoculares. A su lado, una joven mujer con sombrero ancho y vestido azul le sonrió. «¿Listo para el siguiente paso?». «Falta poco», respondió él. «Y cuando ella caiga del todo, ese apache no tendrá dónde esconderse. Una jugada más en un tablero donde nadie es inocente, y cada movimiento tiene un precio». Pero lo que Montenegro no sabía era que una de sus piezas estaba a punto de volverse en su contra. La celda era pequeña, húmeda y olía a desesperanza. Las paredes, cubiertas de moho y tiempo, parecían susurrar las historias de quienes habían llorado antes allí. Adela se sentó sobre una banca de concreto frío, abrazando sus rodillas mientras intentaba respirar con calma. No había espejo, pero sabía que sus ojos estaban inflamados de tanto llorar. No por miedo a lo que le hicieran, sino por la impotencia de ver cómo sus hijos quedaban otra vez vulnerables. Koa no había dejado de enviar mensajes al abogado, a Fermín, incluso a contactos del otro lado de la frontera. Pero nada parecía avanzar. La acusación era clara, y las pruebas eran casi imposibles de refutar. A menos que encontraran la fuente. Mientras tanto, en la ciudad, Dariel Montenegro brindaba con vino caro en una habitación de hotel. Frente a él, la mujer del sombrero azul lo observaba con una sonrisa gélida. Se llamaba Melissa Argüello, y no era solo su amante. Era la mente detrás del plan. Su especialidad,
Destruir vidas con documentos falsos, identidades manipuladas y verdades retorcidas hasta parecer mentiras. Todo va bien, dijo ella, cruzando las piernas mientras encendía un cigarro. Pero deberías tener más cuidado con tu amigo Matías. Ha hecho demasiadas preguntas. ¿Matías? Preguntó Montenegro, sirviéndose más vino. Sí. Tu contador. El mismo que firmó los documentos falsos con la cuenta de Adela. El idiota fue a ver a su hermana, que resulta ser amiga de Fermín. Una grieta en la estrategia perfecta. Un paso mal dado. Y el castillo comenzaba a temblar por dentro sin que nadie lo notara del todo. Todavía. De vuelta en el pueblo, Fermín miraba unos papeles que acababan de llegar. Una nota anónima. Una copia de las transferencias. Una firma falsificada y una hoja con las iniciales M.A. Melissa Argüello, murmuró. Sabía quién era. Y también sabía que si estaba ella involucrada, nada de esto era un error. Era un crimen calculado. Un plan para destruir no solo a Adela, sino al propio Koa, quien había comenzado a tener presencia e influencia entre varios rancheros y comunidades nativas. Fermín cerró el expediente. Sabía que si hablaba, lo silenciarían. Pero si no hablaba, esa mujer iría presa por algo que no había hecho. Salió de su oficina sin decir una palabra. Tomó su caballo y cabalgó hasta el rancho. Allí, Koa lo esperaba con los ojos encendidos. ¿Qué sabes? Fermín bajó de la montura y le entregó la carpeta. Todo fue armado. Y la firma que usaron es de Melissa Argüello. Koa la reconoció. No por nombre, sino por rostro. La había visto una vez, en una reunión en la hacienda Montenegro. No le gustó cómo lo miraba. Con superioridad. Como quien analiza un animal antes de domarlo. ¿Dónde está Adela?, preguntó. En la prisión del condado. Pero si nos movemos rápido, podríamos cambiarlo todo. Solo necesito que confíes en mí. Koa lo miró, serio. Confiar es lo que nos metió aquí. Esta vez, yo voy contigo. Mientras tanto, Adela fue llamada a la sala de interrogatorios. Allí, la esperaba alguien que no esperaba ver. ¿Matías?, susurró. El hombre bajó la mirada, avergonzado. Yo firmé los papeles. Pero no sabía que era para ti. Me dijeron que era parte de un operativo. Me usaron, Adela. ¿Quién? Matías tragó saliva. Montenegro y su amante. Melissa. Y así, la verdad comenzó a desenredarse. Como un hilo tirado por la mano menos esperada. Pero aún faltaba una última jugada. Y no todos llegarían al final en pie. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa, como si el cielo también dudara de lo que ocurriría ese día. Frente a la prisión del condado, Koa sostenía con fuerza las riendas de su caballo, mientras Fermín entregaba el expediente al jefe de la comisaría. El viento helado de la madrugada no lograba apagar la furia que ardía en su pecho. Todo está ahí. Las transferencias, las pruebas de la falsificación, las declaraciones, dijo Fermín, con la voz firme pero tensa. El comisario, un hombre curtido por años de indiferencia y rutina, hojeó los documentos con escepticismo. No era de los que creían en redenciones de último minuto. Pero al llegar a la hoja con la firma de Matías y la confesión escrita a mano, frunció el ceño. Esto cambia todo, admitió, rascándose la barba. Pero aún necesito una declaración directa. Formal. Matías viene en camino. Y si no basta con eso, yo mismo testificaré ante el juez, aseguró Fermín. Koa no dijo nada. Solo miró al horizonte, como si esperara que de allí saliera Adela, libre y sonriendo. Pero en su interior, sabía que los enemigos de la verdad rara vez se rinden sin luchar. Horas después, en una sala judicial improvisada, Adela fue llamada. Lucía agotada, pero erguida. Como una flor marchita que aún se niega a caer. Frente al juez, el fiscal intentó resistir. Negó. Ridiculizó. Dijo que todo era una estrategia. Pero entonces entró Matías. Y cuando lo hizo, el silencio se volvió cuchillo. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Señaló a Montenegro. Nombró a Melissa. Entregó los correos. Las llamadas.
los depósitos. Todo. Y cuando terminó, la sala ya no era un tribunal, era un escenario donde la verdad había elegido hablar. El juez, con el rostro endurecido por la indignación, no tardó en ordenar la liberación inmediata de Adela. Koa la recibió afuera. No le dijo nada. Solo la abrazó. Lloró en silencio contra su cuello, mientras ella le acariciaba la espalda como a un niño herido. Habían vencido. Pero no salieron ilesos. Días después, Montenegro fue arrestado al intentar huir del país. Melissa, en cambio, desapareció. Nadie volvió a verla, pero su sombra aún se sentía en las cartas sin remitente que llegaron a casa de Fermín por semanas. En el rancho, la vida regresó, aunque no igual. Los niños, los 4, crecían con una mezcla de dulzura y valentía. Habían vivido el peligro, pero también la fuerza del amor. Y Adela, que un día creyó no poder dar vida, ahora era el corazón de una familia que se había construido con dolor, coraje y ternura. Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, Adela miró a Koa jugar con los pequeños. Su risa se mezclaba con los ladridos del perro y el canto de los pájaros. Y pensó en todo lo que habían perdido y ganado. Se acercó a él, le tomó la mano y le susurró: «Gracias por no dejarme sola, cuando ni yo sabía cómo quedarme conmigo». Él la miró, con esa calma que solo tienen los hombres que han peleado todas las guerras y han vuelto por amor. «Tú me hiciste padre, cuando yo pensaba que solo sabía pelear». Y en ese instante, entendieron que no todas las historias empiezan donde creemos, y que a veces, lo más imposible, solo está esperando que alguien lo intente. No siempre las heridas que nos marcan son visibles. A veces, son frases dichas en voz baja. Dictámenes médicos. Abrazos que nunca llegaron. Personas que juraron quedarse, y se fueron. A Adela le dijeron que no podía ser madre, que no servía, que su destino era la soledad. Pero la vida, caprichosa y sabia, tenía otros planes. ¿Y tú? ¿Has creído alguna vez que algo estaba perdido para siempre? ¿Has sentido que no eras suficiente? ¿Te han hecho creer que tu valor depende de lo que otros ven o esperan de ti? Quizás esta historia te dejó más preguntas que respuestas. Pero si hay algo que debe quedar claro es esto. El amor verdadero no siempre entra por la puerta grande. A veces llega herido, desconfiado, casi invisible. Y si te atreves a abrazarlo, aunque tiemble, puede reconstruirlo todo. Antes de irte, cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te tocó el corazón? ¿Has vivido un amor que te transformó? ¿A quién deberías agradecer hoy por no rendirse contigo? Y si quieres seguir descubriendo relatos como este, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Porque aquí, en esta comunidad, no solo contamos historias. Recordamos que lo imposible también tiene corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.